allí, que estás en sintonía. Una bendición especial para todos ustedes que, como todos los domingos, están aquí a esta hora para acompañarme en la celebración de la Eucaristía. Juntos nos unimos con un pequeño grupo para celebrar la Eucaristía para todos aquellos que por distintas razones no pueden ir a la celebración de su parroquia, no pueden ir a la celebración de su capilla. Nosotros nos juntamos con 10 hermanos, 15 hermanos y celebramos la Eucaristía para que usted pueda escuchar la palabra de Dios y para que usted pueda sentir la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer una preparación, una catequesis previa a nuestra celebración de la Eucaristía. Para ello he invitado a dos amigos, he invitado a Carlos Paneso. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, padre, por la invitación. Carlos es seminarista eudista, es de los que me acompaña. Me imagino su club de fans inmediatamente va a comenzar a tuitear. Y claro, también don Brandon Barceló. Brandon, buenos días. Buenos días, padre. Muy contento de poder estar aquí una vez más y compartir la palabra de Dios. Claro que sí. Yo le propongo que pidamos Espíritu Santo en este inicio de domingo, en este inicio de jornada, que pidamos Espíritu Santo. Necesitamos la fuerza de Dios, el poder de Dios para vivir con serenidad, con tranquilidad, con gozo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Bendito sea, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana y ponemos en tus manos nuestra vida. Ponemos en tus manos todo lo que estamos viviendo. Ponemos en tus manos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros miedos. Ponemos en tus manos todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, todos nuestros sueños. Todo lo ponemos en tus manos para que tú, que eres un Dios maravilloso, para que tú, que eres un Dios poderoso, actúes en favor nuestro. Bendito seas, Señor. Alabado y glorificado seas. Nosotros somos tuyos. Confiamos en ti y creemos en ti. Actúa en nosotros, Señor, y haz tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy le hemos pedido a nuestro amigo Brandon, el seminarista, para que nos haga la preparación al tema de hoy, a la celebración de la Eucaristía de hoy. ¿Qué tema nos has preparado, Brandon? Padre, para poder darle paso a la Eucaristía que vamos a vivir ya en un rato, he preparado un tema que tiene que ver mucho con todas las personas que nos están viendo, con todas las personas que han emprendido el camino de seguimiento, y es el discipulado. Y quisiera que para hablar de esto lo viéramos desde un texto bíblico tomado del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 46 en adelante. Y es el texto bíblico de Bartimeo, el ciego, que sé que te gusta mucho. 46-52. Ese es capítulo 10 de Marcos, versículo 46 hasta el al versículo 52. Entonces yo creo que para darle paso a la reflexión podríamos empezar leyendo el texto, ¿no? Por favor. Dice la palabra de Dios. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenle. Llamaron al ciego y le dijeron: Ánimo, levántate, Jesús te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Raboní, que vea. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien, Padre, para reflexionar acerca de esto, quisiera que tomáramos
a los dos personajes principales, que son Jesús y Bartimeo, y que miráramos un poco la situación de Bartimeo, ¿no? Entonces, en primer momento, vamos a mirar la situación de Bartimeo. Es ciego. Es decir, esto significa que ha perdido la vista, que en algún modo vive en oscuridad, como alguna vez decías. Este hombre que está a la orilla del camino vive en oscuridad, no tiene, por decirlo así, una mirada hacia adelante. Es decir, no puede ver, no puede encontrar un sentido a la vida si no tiene a dónde mirar. Entonces, la primera cosa que podemos decir es que es ciego. Lo segundo es que es un mendigo, por tanto vive de lo que los demás le regalan. Es decir, depende de lo que los demás hacen por él. Y yo creo que aquí podríamos entrar a comparar a Bartimeo con nosotros también. ¿En qué sentido nosotros también estamos permitiendo que los demás sean los que determinen nuestra vida? Es decir, que las situaciones o las cosas que los demás hagan en nosotros sean los que nos lleven a vivir o nos den el sentido de vida. Y tercero, se encuentra a la orilla del camino. Se encuentra a la orilla del camino significa que de alguna manera está quieto, que de alguna manera no, como decía ahorita, no tiene un sentido de vida, y como no tiene sentido de vida, sencillamente no puede vivir por sí solo, sino que tiene que depender de los demás. Bien, eso es una situación inicial, creo que es clara, Carlos, creo que es claro para todos ustedes. Es una situación inicial que él ha planteado en 3 temas. 1, vive en la oscuridad. 2, es alguien dependiente. Y 3, es alguien que está quieto, es alguien que no hace el camino. Seguro muchos de los que nos están viendo a esta hora están pasando por situaciones así. Muchos se sienten oscuras, no saben para dónde seguir. Otros han generado unas relaciones de dependencia terribles que les causa dolor y que les causa sufrimiento. Y otros no están haciendo la vida. Están sentados a la orilla del camino y ven pasar la vida. Yo creo que eso es claro, don Brando. Vale, la segunda parte es ver a Bartimeo, ver este personaje y también de pronto hacer un poco la comparación con nuestras vidas y con nuestro itinerario de discipulado, con nuestro camino de discipulado. Entonces, la primera cosa que podemos ver en Bartimeo en el texto es que se percata de que Jesús va pasando, se percata de que hay alguien que va entrando, que va por el camino, y él reconoce que es Jesús. Entonces, la primera cosa es que se percata que es Jesús, y esto significa que escucha a Jesús. Y yo creo que para vivir un discipulado, para vivir la vida en seguimiento a Cristo, debemos precisamente escucharlo, debemos ser capaces de abrir nuestros oídos a su palabra, precisamente ser capaces de oír cada cosa que nos viene de Él a nosotros, cada cosa que Él, a través de las personas que nos rodean, que a través de su palabra, que a través de todas las situaciones. Entonces, lo primero es escuchar. Lo segundo es que discierne. Es decir, él de alguna manera discierne quién es el que va pasando, porque seguramente por ese camino pasaba mucha gente todos los días, seguramente por ese camino había mucha gente que iba entrando hacia Jericó, hacia donde se dirigía Jesús. Sin embargo, él discierne quién es la persona que va pasando y se percata de que es Jesús. Y lo tercero es que se dispone. Empieza a gritar, tú sabes que empieza a gritar y empieza a decirle: hijo de David, ten compasión de mí. Esa disposición que también nosotros en el discipulado debemos ser capaces de tener. Es decir, debemos ser capaces de, al escuchar a Jesús, del darnos cuenta que va pasando, disponer nuestro corazón para ir hacia donde Él, para pedirle que haga por nosotros lo que queremos que haga. Carlos, ahí está claro también, son 3 actitudes típicas de un discípulo, ¿no? Una, escuchar, es el verbo que caracteriza a los discípulos. No se puede ser discípulo si uno no escucha. 2, discernir, porque siempre hay muchas voces, siempre hay muchos ruidos, siempre hay muchas posibilidades de escuchar. Y 3, estar dispuesto a tomar la iniciativa, a responder. Yo creo, Carlos, que eso es claro. Sí, Padre, y hay una cosa bonita que decía Brandon, y es cómo la manera de que Bartimeo abre sus sentidos para estar alerta, ¿no? Claro. Yo creo que muchas veces nosotros no estamos alerta a la llamada de Dios, a la llamada que nos hace Dios a través de las personas, y creo que una de las señales que muestra al escuchar es abrió sus sentidos, se abrió a la vida, se abrió a escuchar a los otros. Y ¿sabes qué me gusta, Padre? Que es ciego pero no es sordo. ¿Correcto? Es capaz de escuchar a Jesús. Es decir, su limitación no es suficiente para cerrarle el corazón a Jesús. Eso está bien dicho, y eso ojalá lo aprendiéramos. Que nuestras limitaciones no sean una excusa para no encontrar al Señor Jesús. Vale, entonces segunda cosa de Bartimeo. La primera ya hemos dicho entonces que en ese camino de discipulado escucha, que discierne que es Jesús y que se dispone para recibirlo, ¿no? Y una segunda cosa que quisiera destacar es el hecho de que renuncia de sí mismo y empieza a confiar en el Señor. Entonces, lo que hace Bartimeo ya al final del texto, y es soltar el manto, que nosotros sabemos que soltar el manto, lo hemos dicho muchas veces, es precisamente soltar toda su seguridad, es soltar todo lo que tiene un mendigo. Su identidad. Porque ya habíamos dicho que con el manto es con lo que se arropa, con el manto lo pone para que le den sus monedas, etcétera. Es decir, suelta todo lo que tiene
y va hacia donde Jesús. Entonces, en primera cosa eso. Sí, algunos autores creen que esa primera cosa es paralela a cuando los discípulos en el capítulo 5 en el capítulo 5 de Lucas dejan todo para seguir a Jesús. ¿Te acuerdas que dice el texto allá en la pesca milagrosa que dejando las redes lo siguieron? Algunos creen que esto que está haciendo Bartimeo y que tú dices dejarlo todo, renunciar, es una manera de expresar eso también. Claro, es el camino de discipulado. Otra cosa que hace Bartimeo es que luego de soltar el manto salta hacia donde Jesús, y es algo que me ha llamado la atención siempre, porque yo digo, un ciego que no puede ver si hay un hueco, que no puede ver si hay un escalón, que no puede ver lo que hay delante de él, se atreve a saltar. Es decir, al soltar sus seguridades, pone su única seguridad en Jesús. Es capaz de ir hacia adelante. Y yo creo que esa es una actitud del discípulo. Es capaz de soltarlo todo y es capaz de ir hacia donde Jesús, aunque no pueda ver, para encontrarse con él. Y otra cosa es que cuando Jesús le pide que quiere que haga por él le pide lo necesario, lo que él necesita. Es decir, le dice, Señor, quiero ver, que a la final era su problema, ¿no? Que era ciego. Y yo creo que esa debería ser también actitud del discípulo. Muchas veces pensamos que porque seguimos al Señor, que porque estamos en sus caminos, que porque vivimos con Él y para Él, entonces Él debe complacernos en todo lo que nosotros queramos, aunque lo que le estemos pidiendo sea capricho, sea un capricho de nosotros. Entonces, tercera cosa creo que es eso, que es capaz de pedir lo que necesita y no es un caprichoso, ni es ambicioso, ni pide otra cosa que no necesita para nada. ¿Sabe, padre, que a mí me llama mucho la atención entender, siempre lo hacemos cómico, ¿no? ¿Por qué él tiene que preguntar, por qué Jesús le tiene que preguntar a un ciego qué es lo que necesita? Claro. Y suena cómico, ¿no? Pero yo creo que parte de la libertad de cada hombre está en optar, en decidir por qué es lo que realmente quiere en la vida. Yo creo que una de las cosas que quería Bartimeo no solamente era ver, sino era verse. Sí, era verse. Y creo que eso es muy importante dentro del camino discipular, porque Jesús, cuando nos hace discípulos, nos ayuda a vernos y nos ayuda a verlo a Él. Brandon lo dijo bien. De alguna manera, Bartimeo es consciente de cuál es la causa primera de su situación. Bartimeo sabe lo que quiere. Bartimeo pide lo que necesita. Bartimeo no pide lo que no necesita. ¿Cuántos de nosotros, Brandon decía la palabra capricho, cuántos de nosotros pedimos lo que realmente no necesitamos? ¿Cuántos de nosotros estamos pidiendo realmente eso que definitivamente hasta nos sobra? Yo creo que esas tres condiciones o esas tres actitudes de Bartimeo para el discipulado también son claras. Una, Bartimeo está dispuesto a renunciar. Sin renunciar no se puede ser discípulo. Sin duda alguna. Sin renunciar no se puede ser discípulo. Mano ocupada, mano perdida. Mano perdida. ¿Ok? Dos, importante, valioso, Bartimeo confía. Para mí el salto es confianza. El salto de un ciego, El salto de un ciego es confianza. Y tres, es saber qué quiere. Es saber qué necesita. Ojalá tú vayas siguiendo lo que va haciendo Bartimeo y veas ahí un itinerario para tu propio discipulado. Vale, y una última cosa que quiero destacar de Bartimeo para pasar ya al personaje de Jesús es que Bartimeo grita insistentemente. Bartimeo, frente a los que le decían que se callara, que ya no gritara más, que él no les estaba escuchando, Bartimeo grita insistentemente y es perseverante. Y yo creo que una de las cosas que debemos ser en nuestro discipulado, en nuestra vida de seguimiento a Jesús, es perseverantes, porque muchas veces el mundo, muchas veces las dificultades, muchas veces todo lo que vivimos diariamente nos va a estar como callando la voz, nos va a estar diciendo cállate, nos va a estar diciendo ese al que le está gritando no te está escuchando. Sin embargo, nosotros tenemos que ser capaces de perseverar, de salir adelante y de confiar, como lo hizo Bartimeo, de que Él nos escucha y de que Él está atento a nosotros también, a nuestra súplica. ¿Sabe, padre, que Él nunca falla? Yo creo que uno le vive pidiendo a Dios, Señor, ayúdame. Y a veces nuestra oración, en vez de ser de confianza, es como desconfianza. ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios lo va a ejecutar? Y yo creo que Dios es fiel siempre con nosotros. Lo que pasa es que hay que esperar, hay que confiar en que Él siempre se manifiesta de las maneras como uno menos quiere. Ahí es importante tener claro que la vida no es fácil. Yo no sé de dónde sacaron que la vida era fácil. La gente vive luchando por una vida fácil, donde uno hace así chasquidos de dedos y todo es magia y todo es fácil. No, en la vida hay procesos, en la vida hay batallas, en la vida hay luchas, en la vida hay que saber esperar. Esperar forma parte de la vida. Vencer obstáculos forma parte de la vida. A mí me gusta esa actitud que tú señalas de Bartimeo y subrayas como perseverante, porque es la capacidad de imponerse
a la dificultad. Es que uno tiene que aprender a imponerse las dificultades. Claro. Cuando digo imponerse, digo sobreponerse, digo vencer las dificultades. Uno no puede darse por vencido ante las dificultades. Las dificultades son muchas, los problemas son muchos. Siempre hay problemas en la familia de uno, en las relaciones más cercanas que uno tiene, en todas partes, en el trabajo. Siempre hay alguien que va a poner obstáculos. Pero el que quiere ser discípulo tendrá que ser discípulo perseverando. Y sabe, Padre, que uno se convierte en discípulo cuando es capaz de afrontar sus fracasos, sus dificultades, como un trampolín para cosas nuevas. Amén. Para cosas nuevas. Sin duda. Ahora pasemos a Jesús, ¿le parece? Sí, yo creo que Ya vimos a Bartimeo. yo creo que estaba Pasemos a Bartimeo Jesús. escrito. Pasemos a Jesús, y en Jesús también rescato tres cosas. Entonces, lo primero es que Jesús acoge a Bartimeo. Acoge al que quiere ser discípulo, acoge a aquel que renuncia de sí, acoge a aquel que salta confiando y que llega hasta donde él. Y que lo acoja significa que lo llama, porque sabes que lo manda a llamar, le dice a sus discípulos, llámenlo. Que lo acoja significa también que lo atienda. Es decir, seguramente Jesús iba deprisa, o seguramente Jesús pudo haber seguido y no hubiese pasado nada. Sin embargo, Jesús ve la necesidad de ese hombre y le dice, llámenlo, yo quiero hablar con él. Y yo creo que esa es la actitud de Jesús también frente a nuestra decisión de ser discípulos. Es decir, cuando nosotros decidimos ser discípulos, cuando nosotros decidimos como Bartimeo soltar el manto, soltar nuestras seguridades e ir hacia donde Jesús, Él nos atiende. Él es capaz de decirnos qué quieres que haga por ti y nada, acogernos. Ya que tú estás usando una estructura tripartita para decir las cosas, yo la acogida también la veo en tres. Sí, además de las dos que tú señalas, se detiene, lo llama, lo atiende y lo acepta en el camino. En el camino. Porque el texto termina diciendo que Bartimeo se va con Jesús. Se va con Jesús. El texto termina diciendo eso, que Bartimeo se va con Jesús. Entonces la acogida es esa. Y yo creo que eso sería fundamental, que todos los que hoy están necesitando algo, que todos los que hoy están pidiendo algo, sepan que el Señor los acoge. La segunda cosa de Jesús es que lo sana. Okay. Y en esa sanación veo una transformación. Es decir, Jesús transforma la realidad de Bartimeo y él puede hacerse discípulo. Yo creo que muchas veces ustedes que de pronto nos están viendo, o incluso nosotros, cuando hemos decidido optar por esta vida de seguimiento a Jesús, hemos pensado en todas las cosas que tenemos malas, en todos nuestros defectos, etc. Hemos pensado en todo eso alguna vez. Y hemos dicho incluso que eso es una barrera para que Jesús haga la obra en nosotros. Y de alguna manera, al contrario, pienso que esa es la única forma, tener defectos, en la que Jesús pueda transformarnos. Es decir, si no tenemos defectos, si no tenemos cosas malas. Y no somos seres humanos, entonces. Claro, y no somos seres humanos. Serán ángeles, entonces. No sé ustedes dos. De pronto yo... Dice la palabra lo último, que él le seguía por el camino. Y yo creo que después de haber visto toda esta transformación de la realidad de Bartimeo, que es ciego, pero es capaz de saltar, que es mendigo, pero es capaz de soltar su manto, después de haber visto todo esto, yo creo que podemos hacer como un paneo con nuestra vida también y darnos cuenta cómo estamos viviendo ese camino de discipulado. Preguntarnos si ya hemos soltado nuestro manto, que son nuestras seguridades, como decía. Preguntarnos si ya hemos visto a Jesús como nuestra luz y se nos ha quitado la ceguera de los ojos. Y a partir de ahí preguntarnos si ya estamos listos, si somos capaces de seguirlo a Él por el camino, de emprender con Él el camino de discipulado. Tú sabes que a mí, una de las sospechas, esto es una sospecha, creo que Bartimeo debe ser un hombre conocido en la comunidad de Marcos. Porque en los otros dos textos no está el nombre. Bueno, en Mateo son dos y en Lucas es anónimo. Solo en Marcos tiene nombre. Entonces, yo no sé por qué sospecho que debe ser alguien conocido en la comunidad de Marcos. Tan conocido que Marcos dice su nombre. Y que decir su nombre de alguna manera es importante en la comunidad de Marcos. Ojalá yo pudiera ser Bartimeo. Ojalá yo pudiera ser Bartimeo hoy. Y él me pudiera acoger, y él me pudiera sanar, y él me pudiera recibir como su discípulo. Es lo que le pido hoy a él. Eso es lo que deberíamos pedirle, que en medio de nuestras dificultades, de nuestras inseguridades, Él sea el que nos sane, Él sea el que venga a regalarnos la paz en nuestro corazón y Él sea el que nos haga discípulos, el que nos invita a seguirlo. Y sabe, Padre, que una de las cosas más bonitas que tiene Jesús en la palabra es que sabe acoger. Y la sola acogida ya es sanación.
Ya son la acogida, ya es sanación. Yo creo que mucha gente necesita ser acogido, no solamente en el contexto de su casa, sino también en la iglesia, en el contexto social, acoger las personas, hacerlas que sean importantes en medio de la sociedad, porque eso es lo que también ayuda a sanar la sociedad. Muy bien, don Brandon, yo no sé si tiene más cosas, pero No, ya tenemos que orar. ¿Ah? Oremos. No, ya tenemos que orar, ya tenemos que pedirle al Señor que haga su maravilla en nosotros para celebrar la Eucaristía. Ya están las personas acá esperándonos y tenemos que hacer nuestro momento de oración. ¿Se pueden comunicar contigo en tu Twitter? ¿Tu Twitter es cuál? Claro, @BrandonBarceló1. @BrandonBarceló1. El Instagram es igual también. 1_ guión al sol. Ya estaba cuando lo dije. Él tiene, ahí pone unas cápsulas de fe que ojalá ustedes puedan seguir, puedan ver. Entonces, @BrandonBarceló1 en Twitter y en Instagram @BrandonBarceló1 _. Bueno, mira. Y usted. @Carlos Paneso con doble S. Paneso con doble S. @Carlos Paneso. Bueno, oremos entonces y preparémonos para la celebración de la Eucaristía en este domingo. Te necesito, y es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma, oh Señor, está sedienta, y tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta. Eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Amado Señor, queremos darte gracias en esta mañana por permitirnos compartir tu palabra, por permitirnos a través de ella un mensaje que nos llene de esperanza y de ánimo para seguir adelante. Queremos pedirte, Señor, que nos regales la capacidad de desprendernos de nuestras seguridades para ir hacia ti confiados en que nos recibes, confiados en que siempre tienes tus brazos abiertos para hacernos tus discípulos, para hacernos tus amigos, para hacernos tus seguidores, Señor. Te necesitamos que camines con nosotros, necesitamos que estés con nosotros siempre, Señor. Queremos pedirte que nos regales la gracia de vivir la Eucaristía que vamos a vivir ahora como una Eucaristía hecha vida, que podamos ser capaces, Señor, de vivirla con todo nuestro corazón y de descubrirte vivo y presente en esa hostia consagrada, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Bendito seas, Señor. Señor, yo quiero en este momento entregarte a cada una de las personas que nos están viendo. No conozco sus nombres, no conozco sus situaciones, pero yo sé que tú sí sabes quiénes son y qué necesitan. Y yo te suplico que en este momento tú actúes en la vida de ellos. Actúa en la vida de ellos, sánalos, libéralos, y que esta celebración de la Eucaristía sea motivo de bendición para ellos, sea motivo de crecimiento para ellos. Bendito seas, mi Señor. Alabado y glorificado seas tú, Señor. Te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, ahora mismo. Bendito sea Él. Te necesito, Dios, ahora mismo. Díselo en casa, te necesito. Te necesito, Dios, ahora mismo. Santo eres, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, don Brandon. Gracias a usted. Muchas gracias, señor Carlos Paneso. Nada, qué bueno poder compartir con mis hermanos seminaristas. Ellos espero que sean buenos eudistas, buenos presbíteros de la Iglesia Católica, y bueno, y que ojalá en no sé cuánto tiempo puedan reemplazarnos en el trabajo que hacemos hoy. Vamos a presidir la Eucaristía inmediatamente. Vamos con el canto de entrada. Vamos inmediatamente a celebrar la fracción.